Con 78 años, Elena era una de las mujeres ancianas que conservaban una vitalidad atípica para su edad. Padecía de dolores propios de la vejez, pero también era muy activa, capaz de caminar y cocinar su propia comida. Elena, sin embargo, no era precisamente una mujer feliz. Su vida había transcurrido sin grandes tragedias, pero también sin grandes alegrías, y le dolía mucho ser consciente de que ya pronto se iría de este mundo sin haber disfrutado de los placeres de la vida. Especialmente le dolía recordar su infancia. Era una época en la que no tuvo la oportunidad de disfrutar como todos los niños de su edad. Una mujer que pasaba sus días en soledad, doliendo aquella triste situación, hasta que una tarde, al salir del patio de su casa, vio una hermosa piñata de colores colgando de la cuerda en que acostumbraba a secar su ropa. Esto le causó una gran emoción a la anciana y le recordó a una infancia feliz que nunca tuvo. Lo que pasó a continuación te dejará sin aliento. Elena fue la mayor de una numerosa familia campesina. Su padre era uno de esos hombres rudos que nunca dedican una caricia o unas palabras de afecto a sus seres queridos, de modo que la niña creció sin saber lo que era un te quiero, un beso o un abrazo. Todos sus recuerdos de infancia eran momentos pasados en la cocina, ese lugar de la casa en el que desde muy niña le enseñaron que debía pasar el resto de sus días al servicio de los hombres que la rodeaban. Ir al colegio nunca fue una opción, pues para su padre la academia era un mundo reservado para los machos. Elena pasó así los primeros 15 años de su vida, cocinando y lavando platos, pero anhelando una vida diferente, pues en las radionovelas que escuchaba, podía apreciar cómo las niñas de su edad nacidas en otra condición social tenían la oportunidad de jugar y disfrutar de su infancia. Lo que no sabía en ese momento era que su condena a la infelicidad apenas estaba comenzando. Cuando cumplió 15 años, los padres de Elena arreglaron su matrimonio con un hombre del pueblo que les pidió la mano de su hija. Aunque aquello era lo acostumbrado, la joven se sintió vendida, pues nadie consultó su opinión y su padre accedió a entregarla como esposa a cambio de una dote de ganado. Pero su tristeza debió vivirla internamente con amargura, pues era un mundo en el que no tenía derecho ni siquiera de sufrir. En cuestión de meses todo fue arreglado y antes de cumplir 16, ya Elena vivía con aquel hombre que sus padres habían escogido para ella. El triste destino de aquella mujer comenzaba a dar sus primeros pasos. En realidad, a Elena el hombre que le había tocado, en suerte, no le resultaba desagradable, en comparación con otras mujeres campesinas de su entorno obligadas a casarse con ancianos. Su esposo resultaba atractivo y hasta cariñoso. El problema fue que por más que lo intentara, ella no podía pensar en él como un hombre al que amaba, pues le era muy difícil desligarlo del hecho de que su relación había sido forzada. Así, sin alegría, pero resignada, Elena pasó los siguientes años de su vida siendo la mujer obediente que le habían enseñado a ser, dedicada al hogar, sin amigas y dedicándose a cocinar y a lavar para su esposo, que inmerso en sus valores machistas, era incapaz de reparar en la infelicidad de su mujer. Y lo más duro del matrimonio aún no había empezado. La pareja cumplió 7 años de casada y todavía no habían logrado concebir un hijo. A Elena la idea no le hacía ilusión, y antes agradecía cada noche en sus oraciones que así fuera, pues temía tener una hija que fuera a tener que pasar por la misma vida que ella pasaba. Para su esposo, en cambio, tanto tiempo sin un hijo representaba todo un problema, pues las costumbres arcaicas de la sociedad en que vivían llevaron a sus conocidos a rumorear que aquel hombre era impotente, incapaz de dejar embarazada a su esposa, aunque ella no era la culpable de nada. Su esposo, por primera vez desde que se casaron, comenzó a tratarla mal, queriendo descargar en ella la responsabilidad por las burlas que él recibía diariamente. Por si fuera poco, comenzó a abusar de ella contra su libertad, creyendo que con ello aumentaría las posibilidades de tener un hijo. Para bien o para mal, después de varios meses en esta situación, Elena finalmente quedó embarazada. Pero contrario a lo que había imaginado, aquella noticia no calmó a su esposo, que en secreto se había hecho a la idea de que era infértil, y que acusó entonces a su mujer de serle infiel con otro hombre.
fueron los 9 meses más difíciles para ella, que debió pasar durante el embarazo, soportando las dudas de su marido y las acusaciones falsas que él levantaba contra ella. Afortunadamente, cuando el niño nació, dejó pocas dudas sobre su filiación genética. Sus ojos eran exactamente iguales a los de su esposo, quien solo hasta entonces se sintió convencido de que él realmente era el padre de la criatura. No obstante, la tranquilidad que vivió la mujer a causa de aquel cambio de su marido resultó ser pasajera. Aún antes de terminar el periodo de dieta y descanso posterior al parto, Elena debió volver a asumir normalmente sus labores domésticas, ahora más difícilmente que antes, por cuanto debía alternarlas con el cuidado de su hijo. A la mujer, sin embargo, nada de aquello le importaba, pues estaba dichosa de sentirse acompañada por un ser al que esperaba darle la educación correcta para que en un futuro fuera un hombre de bien, útil a la sociedad, que pudiera dar un buen trato a las mujeres. Desgraciadamente, los padres suelen cometer el error de querer vivir por sus hijos y se decepcionan cuando estos no se comportan exactamente igual a como ellos querrían. Y el caso de Elena con su niño no fue la excepción. En realidad, el pequeño creció muy apegado a su madre, obediente y siendo incluso más cercano y respetuosa con ella que con su padre. Pero perteneciendo ya a otra época, el niño se fue haciendo a la idea de un mundo particular, con sus propias expectativas, y en su proyecto de vida no se encontraba el pasar el resto de su vida en aquel pueblo rural, al lado de sus padres, sino el de conseguir un trabajo, una mujer e independizarse. Y apenas con 17 años intentó cumplir sus sueños, cumpliendo de manera apresurada el ciclo natural de todo hijo, que es precisamente hacer su propia vida aparte de sus padres. Elena, aunque sabía que aquello era normal, sufrió mucho aquella partida, pues se presentaba mucho antes de lo esperado, y temía volver a quedar sola en la monotonía de un marido con un hombre, al que nunca llegó a amar. Afortunadamente, al poco tiempo de la partida de su hijo, una nueva noticia llegó para alegrar otra vez la vida de Elena. Iba a ser abuela. Apenas se enteró, la mujer se ofreció para cuidar al pequeño apenas naciera mientras sus padres trabajaban. Para ello ya empezaba a hacerse vieja. Aquella era una oportunidad de volver a sentirse joven y de sentir una vez más la compañía de alguien a quien entregarle todo su amor. La mujer se sentía tan dichosa que ni siquiera sufrió la muerte de su esposo, que tuvo lugar por aquel entonces, pues, aunque había aprendido a tenerle cariño, nunca fue más fuerte que la tristeza, aquel amor que sentía por su adorable nieto. Y es que aunque su esposo era el que trabajaba, el dinero tampoco fue un problema para ella, pues su hijo y su nuera comenzaron a pagarle una mensualidad por cuidar al bebé. Pero justo cuando Elena, ya entrada en años, creía que iba a ser feliz, sus sueños una vez más se vieron frustrados de cuenta de quien creía iba a ser el motivo de su felicidad, su nieto. Desde muy pequeño el niño comenzó a dar muestras de un desapego por aquella anciana. Más que rebeldía, se trataba de una independencia generacional. Este niño ya no tenía una personalidad rural como la de toda su familia, sino que conforme fue teniendo acceso a Internet, comenzó a conocer otro mundo que empezó a anhelar, un mundo urbano, al que soñaba llegar algún día a cursar una carrera universitaria, un mundo en el que Elena tenía poco lugar. Elena llegaba a sus 78 años, cuando el destino volvía a reírse en su cara. A los 17, la misma edad que tenía su hijo cuando se fue de casa, su nieto partió hacia la capital del país para cumplir sus sueños académicos. Pero entonces, cuando empezaba a resignarse a una vida en soledad, pasó algo inesperado. En unas vacaciones de su nieto, este vino al pueblo en compañía de la novia que había conseguido en la universidad. Se trataba de una muchacha humilde y sencilla, que había sabido despertar en él una sensibilidad hasta entonces desconocida por sus raíces. La pareja visitó a la anciana y tuvieron una conversación que cambió para siempre la vida de la abuela. Su nieto le pidió perdón por si en algún momento había sido distante con ella y prometió que en la medida de sus posibilidades estaría más pendiente de ella y sabría valorarla mucho más. Elena a su vez aprovechó para hacer aquello que nunca antes había tenido oportunidad de hacer: contarle a su nieto su historia de vida, su dura infancia, sin diversión
y su matrimonio monótono, sin emociones. A los días, sin embargo, su nieto tuvo que regresar a la capital, y la anciana volvió a quedar sola y triste, recordando todos los días esa vida sin alegría, hasta que una tarde, al salir del patio de su casa, encontró una piñata. No tuvo necesidad de averiguar de quién era la piñata o quién la había dejado ahí, pues le resultó evidente que era un envío de su nieto, que quiso tal vez regalarle uno de esos momentos infantiles de felicidad que ella nunca había vivido. Al partir la piñata, la anciana encontró, al lado de un par de zapatos, dulces y hasta juguetes, varias fotografías tomadas durante aquellas vacaciones en las que aparecían ella y su nieto abrazados con mucho cariño. Ese mismo día Elena recibió un paquete, también enviado por su nieto. Era un celular, que si bien le costó mucho trabajo aprender a utilizarlo, desde entonces le sirvió para hablar todas las noches con su nieto, que no olvidó nunca la promesa de estar al pendiente de ella y que siguió aprovechando sus vacaciones para visitar a su adorada abuela. Si el video te ha gustado, no olvides darle un like y a tu opinión dejarla en la sección de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y si te gustó realmente este video, compártelo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.